nos vamos respondiendo cada uno de nosotros y vamos reflexionando acerca de hacernos a nosotros mismos, a cada una de nuestras conciencias, todas estas preguntas y las respondemos con humildad, con sencillez de corazón, con el fin de agradar a Dios. Vamos, el Señor nuestro Dios, a través de su palabra, de su sabiduría que nos da por medio de su bendito y santo Espíritu, pues nos va a ir dando las respuestas a todas estas preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. ¿A quién le cantamos? ¿Sí? ¿A quién le estamos cantando? ¿A quién le queremos cantar? ¿Sí? ¿Quién es el único que merece que le cantemos, que le alabemos, que le adoremos? ¿A nosotros mismos? No, ¿verdad? Sino al que nos formó, al que nos creó primeramente en el vientre de nuestra madre, el que nos sustenta día tras día, el que nos da la vida, el que nos da el sustento, el alimento y todo lo necesario para poder vivir, pero sobre todas las cosas el que nos alcanzó, ¿verdad? Espiritualmente, que estábamos, dice la palabra de Dios, sin Dios y sin esperanza. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estábamos alejados de Dios, pero a todo esto, pues Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, aunque hayamos dicho que nacimos en cuna cristiana, en un hogar de padres cristianos, pero todos en algún momento hemos tenido que tener un encuentro personal con Cristo, ¿sí? Porque sabemos que esta salvación tan grande es personal y justamente Dios nos llama a cada uno de manera individual. Recordamos la conversión, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él mismo dice, no soy digno de ser llamado apóstol, puesto que perseguía la iglesia de Cristo, ¿sí? Y entonces él mismo se siente indigno, pero cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro personal con él le respondió a, a nuestro Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, como les digo, cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor, empezamos precisamente a saber qué hacer, a saber lo que Él demanda, lo que Dios demanda de nuestra vida y a saber con quién estamos tratando. Entonces, en el primer punto dice, ¿a quién le cantamos o quién es el único que merece toda adoración y toda honra y toda gloria y toda alabanza? Según el diccionario, adoración significa rendir culto a la persona que se considera divina, ¿sí? Eso es adoración, rendir culto, ¿sí? A la persona que se considera divina. Y pues obviamente nosotros solamente rendimos culto, adoramos y alabamos a nuestro Dios, ¿sí? Que es justamente un espíritu divino, ¿verdad? Es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Él es el único digno de toda adoración, el único que se le puede rendir culto. En el caso particular de esta tarde, estamos estudiando que la persona de nuestro Dios tiene atributos que lo identifican, ¿sí? Que nos permiten conocer quién es Él. Y no tan solo conocer quién es Él, sino cómo es Él. Por mencionar algunos de sus atributos, son, por ejemplo, la omnipotencia. ¿Sí? Esto quiere decir que solamente Él es todopoderoso. Ni siquiera los ángeles, ni todas las huestes y las potestades que habla la palabra de Dios son todopoderosas. Ni nuestro adversario, el diablo, es todopoderoso.
El único que es todopoderoso es nuestro Dios. Es Dios, el creador del cielo y de la tierra y de los cielos y la tierra. El que nos formó, insisto, en el vientre de nuestra madre y el que nos ha sustentado hasta este día, este momento, este instante. Entonces, al momento de empezar a conocer quién es Él y cómo es Él, empezamos a ver efectivamente que solamente Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Entonces, dentro de sus atributos está la omnipotencia, como dijimos, que es todopoderoso, la omnisciencia, que Él tiene en su ser todo conocimiento, toda la sabiduría, toda la inteligencia le pertenece, y Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Él tiene todo, absolutamente todo conocimiento que el hombre jamás ni siquiera puede llegar a pensar, ¿sí? De lo que puede conocer, ¿sí? Entonces solamente Dios es omnisciente, omnipresente, igual, lo mismo. Él está en todas partes, ¿sí? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dice uno de los salmos, ¿verdad? Uno de los salmos dice que ¿a dónde huiré de tu espíritu, verdad? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuere incluso a las partes más profundas de la tierra, allí estás tú, ¿sí? Entonces, Dios es omnipresente y vuelvo a insistir. A veces decimos, ay, desafortunadamente hay dichos que dicen, no, es que el diablo está en todas partes. Pues no, solamente Dios puede estar en todas partes. Y los que están en todas partes, pues son los seguidores del enemigo, sus adversarios que están a su servicio. Por eso es que la gente piensa que el adversario es omnipresente, pero solo Dios. Otra de sus características de Dios es que es soberano, ¿verdad? Él determina lo que sus planes eternos y no los cambia porque Él es inmutable, ¿sí? Él no dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Él es inmutable. Él tiene sus planes y sus decretos y se cumplen conforme a su voluntad. Él es eterno, es infinito, es bondadoso, es amor, es santidad, es justicia, sabiduría, misericordia y verdad. Y es por decir algunos atributos, ¿sí? Hay muchísimos más que requieren ahora sí que un tema por cada uno de ellos para poder profundizar acerca de lo inmensurable que significa conocer a nuestro Dios. Entonces, haciendo una recapitulación de estos puntos de los atributos de Dios, podemos reconocer que solamente Él, nuestro Dios, es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, ¿sí? No hay más, porque nadie es omnipotente, nadie es omnisciente, nadie es omnipresente, ¿sí? Nadie tiene las características de la eternidad, infinitud, bondad, justicia, sabiduría, santidad, etcétera, todas perfectas. Nadie, solo Él. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿a quién le cantamos o a quién alabamos? La respuesta es al único digno de adoración, que es nuestro Dios, creador nuestro y redentor. Esa es la respuesta, ¿sí? Vamos a leer otra cita, otras dos citas, algunas más que tengo aquí. Apocalipsis 4:11, no sé quién me quiera ayudar, y Apocalipsis 19:1, por favor. Yo le ayudo con Apocalipsis 19:1. Yo tengo Apocalipsis 4:11. Por favor.
La palabra de Dios dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchas gracias. Ajá, Iñaki. Dice Apocalipsis 19:1. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Muchas gracias. Entonces aquí vemos un resumen también. Dice en Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, ¿sí? Digno, Él es el único digno. Ahora, ¿por qué es el único digno? Dice, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿sí? Así, por eso es que el único digno de recibir gloria, honor y poder es nuestro Dios, porque Él nos creó y por su voluntad persistimos y nos sustenta, ¿sí? Y podemos seguir ahora sí que existiendo para la gloria y honra y poder de su santo nombre. Y el 19 habla, dice, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Él es nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Entonces, ¿por qué le cantamos a Él? Porque es nuestro creador, porque es nuestro sustentador, porque es nuestro Salvador y Redentor. Y luego dice, ahora específicamente, nuestro Dios nos pide también dar la gloria a Cristo Jesús, ¿sí? A su Hijo amado. Y dice en Hebreos 5:6, para que vayan a su Biblia, y dice así la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces aquí Dios mismo nos pide adorar ¿a quién? Específicamente, queridos hermanos, si me pueden dar la respuesta, ¿a quién nos dice Dios mismo a quién debemos adorar en este texto? A su Hijo. A su Hijo, exacto. ¿Y quién es su Hijo? Cristo, ¿verdad? El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice en Mateo 2:11, dice así: cuando nació Jesús, nuestro Señor, vinieron unos sabios a adorarle de acuerdo a lo que se nos narra en el Evangelio según San Mateo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Pues ahí vemos también cómo a Cristo es Dios y es el único que se le puede adorar. Sin, a ningún ángel, dice aquí, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú? No, a nadie, porque los ángeles son también criaturas. Así como nosotros somos seres humanos, ellos son criaturas que son ángeles, ¿sí? Al servicio de Dios. Pero el único que es digno de adoración no son tampoco los ángeles. El único digno es Dios mismo a través de las tres personas que conforman la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A los tres se les debe adorar. Y dice también en el libro de Apocalipsis, hay un acontecimiento especial precisamente para que no se adore a los ángeles. Dice así en Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo contigo y de tus hermanos los profetas
y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Sí? Para quitar la más mínima confusión de que pudiésemos querer adorar a un ángel o a los ángeles, aquí se nos habla claramente que solamente debemos adorar a Dios solamente. Entonces, ya respondemos la primera pregunta: ¿a quién le cantamos o a quién es el único digno de cantarle? A Dios. ¿Sí? Segunda pregunta: ¿por qué le cantamos o alabamos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que cantar? ¿O por qué alabar? Dice, ya vimos que es adoración. Ahora veamos lo que significa alabanza. De acuerdo al diccionario, dice que alabanza es decir cosas favorables de una persona, resaltando sus cualidades o méritos. Eso es alabar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos también de una persona que decimos es muy trabajadora, ¿sí? De alguna manera la estamos elogiando, ¿no? Estamos resaltando sus cualidades o características. Y en este caso de la alabanza, vamos a resaltar esas características, justamente esos atributos, esas obras de creación y redención que nuestro Dios ha hecho, esos actos de misericordia, de bondad que ha tenido para con su pueblo, que somos indignos de esta salvación tan grande, pero que Él en su infinita gracia y misericordia lo ha hecho. Entonces, cuando le cantamos, también le alabamos, ¿sí? Por todas sus obras magníficas, ¿sí? Para exaltarlo, para exaltar sus obras de creación, providencia y redención. Entonces le cantamos a Dios porque Dios es el único digno de toda gloria, honra y honor, porque Él hizo toda su creación y la sustenta con su providencia eterna, y además, ¿sí? Trazó y consuma o está en obra un maravilloso plan de redención para su pueblo escogido, a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Entonces nosotros, una vez redimidos, librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, le cantamos en agradecimiento, ¿sí? Le cantamos dándole la honra y la gloria por habernos rescatado, por habernos dado vida después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos rescató, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, en la alabanza, ¿por qué le cantamos o le alabamos? Porque exaltamos sus obras de creación, pero principalmente sus obras de redención. Por eso es el tema, el canto cristiano, ¿sí? No es el canto que eleva al mundo, ¿sí? El canto que eleva al mundo son ahora sí que letras sin fin, ¿no? O sea, realmente no edifican. A veces incluso estoy enterada de que hay música que está exactamente para buscar depresión en las personas, ¿sí? Cuando la gente está, pues ya se está embriagando en vino, pues busca cantar canciones deprimentes y cosas así. Eso es lo que canta el mundo finalmente. Pero la alabanza a nuestro Dios es exaltarle por todas sus obras que ha hecho, desde su creación en general, como para redimir a su pueblo escogido. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, queridos hermanos. Ya vamos dos preguntas respondidas. Espero que me esté yo siendo
clara, y si no, pues para extendernos un poco más. No sé, si me quiera alguien responder. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y preguntarle a la hermana. Si no, pues podemos continuar, hermana. Vamos a dar unos segundos nada más. ¿Ok? Mm, bueno, lo que lo piensan, pues con todo gusto pueden interrumpirme. La tercera pregunta, ¿para qué le cantamos? Ya vimos, ¿por qué le cantamos? Porque estamos exaltando, ¿verdad? Sus obras de creación y sus obras de redención. Ahora, ¿para qué le cantamos? Le cantamos para rendirle culto, ¿sí? Y vamos a ver qué es culto, ¿sí? Y alabanza, para rendirle culto, alabanza, gloria, honor, para exaltar su persona y todo lo que ya comentamos, ¿verdad? Sus obras de creación, providencia y obras de redención y salvación. Y también cantamos, ¿para qué cantamos también? Para la edificación espiritual de la iglesia que somos nosotros, ¿sí? Nos edificamos cuando cantamos, porque cantamos alabanzas que contienen la misma palabra de Dios, promesas, ¿verdad? Promesas que están contenidas en las alabanzas y nos fortalecen y nos sentimos realmente fortalecidos en la fe. Entonces, ¿para qué le cantamos? Para darle culto a Él, pero también para edificarnos como iglesia. Y tercer motivo es para la extensión de su reino a través del canto evangelístico, ¿sí? Entonces, cuando cantamos, cuando vamos a cantar, recuerdo mucho, hace muchísimos años que tuve la bendición también de participar en otro grupo juvenil de una iglesia cristiana. Íbamos en Navidad íbamos a cantar, era un grupito como de una especie de estudiantina, y pues obvio, yo no sabía tocar instrumentos, pero cantaba, y entonces íbamos a cantar ¿cómo se llama? Estos cánticos navideños, y íbamos al mercado de ahí de Portales, como va mucha gente a comprar sus arbolitos y sus adornos y demás, y también íbamos al metro, nos metíamos a los vagones y ahí también cantábamos, y pues de alguna manera después del canto pues alguien expresaba algunas palabras de evangelismo para las personas que nos escuchaban. Y en la iglesia, sin lugar a dudas, cuando tenemos algún invitado a la reunión, en este caso virtual, y si hubiese alguna persona nueva, pues va a escuchar el mensaje, va a escuchar las alabanzas, va a escuchar, aunque en un momento dado quizás no entienda muchas cosas, el Espíritu de Dios va a tocar a su corazón y va a abrirle el entendimiento para escuchar el mensaje de salvación, a veces inmerso en las propias alabanzas. Entonces, como les digo, ¿para qué le cantamos? Para darle la gloria, pero también para la edificación de la iglesia y para la extensión de su reino. Y como dice, para rendirle culto, que es culto, viene del latín cultum, que significa lo cultivado. Y en nuestra relación con Dios es cultivar nuestra relación con Él. Es decir, se refiere a lo que hacemos para conocerle más y reconocer su soberanía absoluta sobre su creación y providencia y rendirle el honor debido. En un sentido estricto, se refiere a todo acto de adoración, plegaria y reconocimiento de la dependencia que tenemos sus criaturas de Dios, ¿sí? Entonces, rendirle culto a Él es justamente, como decíamos, cultivar nuestra relación con Él. Por eso también tenemos nuestros cultos a nivel sociedad, ¿sí? El culto de sociedad, el culto de la iglesia en general, ¿sí? Porque estamos cultivando nuestra relación con Él. Y dentro de un culto cristiano, dentro de lo que es la liturgia, pues vamos a ver todos los elementos del culto, ¿verdad? Que están propiamente el canto cristiano, que es la alabanza,
Está la lectura de la palabra de Dios, está la explicación o predicación del Evangelio a través de la palabra de Dios, está la oración, ¿verdad? Las propias ofrendas. Y en el culto en general en la iglesia, pues están los, ¿cómo se llama? Los sacramentos, por ejemplo, ¿sí? Todo forma parte de este culto a Dios que Dios nos pide de tener esa relación íntima con Él. Y por medio de la alabanza, pues también tenemos, por medio de la alabanza, fortalecemos ese vínculo, ¿sí? Porque estamos, como repito, cantando promesas de la palabra de Dios dentro de las alabanzas. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Por eso les decía que este culto es nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, estamos teniendo una relación con Dios para fortalecer nuestra fe y nuestro andar cotidiano en la vida cristiana, ¿sí? El Salmo 148 es un claro ejemplo de la exaltación de la obra de creación y providencia divina. Cuando tengan oportunidad, les sugiero leerlo, y también el Salmo 104. Son salmos que nos hablan acerca de la obra de creación y su continua providencia. Y otro ejemplo de predicar la palabra de Dios, por ejemplo, justamente es cuando hay alabanzas o himnos que están completamente inmersos con la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros cantamos, decimos, vamos a cantar ahí en la sociedad los salmos, Salmo 145, el Salmo 25, el Salmo 63, el Salmo 51, ¿sí? Les digo porque, pues, los he cantado. Y estamos cantando, o estamos, sí, estamos cantando letra propia de la palabra de Dios, ¿sí? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, ¿verdad? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Y qué dice? ¿Qué más? Y bendeciré tu nombre. Y bendeciré tu nombre, etcétera, ¿verdad? El Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, ¿sí? Etcétera. Entonces estamos cantando la palabra de Dios, lo cual nos fortalece. Entonces, ¿para qué cantamos? Para exaltar a nuestro Dios, para edificarnos como iglesia y para extender el evangelio. Cuarta pregunta, ¿qué le estamos cantando? Hablando precisamente de lo que canta el mundo y lo que debe cantar el cristiano. La esencia de la alabanza debe contener doctrina bíblica, ¿sí? O textos bíblicos. De acuerdo a esto, debemos reflexionar si lo que estamos cantando son solo versos que riman o con ciertos ritmos agradables a nuestros oídos, o si solo son frases repetitivas que satisfacen nuestras emociones sin ningún contenido bíblico y que, como dice la palabra en 1 Corintios 13, son como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Nuestros cantos deben tener fundamento bíblico, de tal manera que sean un culto racional, ¿sí? Que sean un culto que estemos completamente conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos cantando, ¿sí? Que elevamos para la gloria de nuestro Dios, para edificar a la iglesia y extender su reino a través del evangelio. Entonces, debemos estar conscientes de lo que estamos cantando, ¿sí? No nada más para elevar nuestras emociones, ¿sí? También recuerdo la invitación de una amistad que tuve y me invitó a un servicio, le llamo así, y efectivamente sí, bailaban, literal, bailaban con lo que cantaban, ¿no? Entonces, básicamente era, como les digo, era sí, así, estimular sus emociones.
¿sí? Y como digo, versos que riman o utilizar ritmos agradables a la carne, ¿no? Pero también cuando nosotros alabamos, no significa que estemos como muertos, ¿no? No, no, eso es totalmente un error. Decir, ay, cantamos como dicen con caras largas y no, el canto debe ser justamente con gozo, con alegría, ¿sí? Así están los salmos, muchos de los salmos es para cantarse de esa manera. No significa, insisto, que porque no cantemos como el mundo lo hace, que nuestro canto va a ser triste o deprimente. Todo lo contrario, debe estar lleno de gozo, de transmitir ese cambio que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Que estábamos muertos y ahora estamos vivos, pero vivos para Cristo, para servirle, para adorarle. Entonces la alabanza, la esencia de la alabanza, al contener contenido bíblico, pues vamos a transmitir fe, confianza, seguridad, ¿sí? Y vamos a evangelizar a otros por medio de la alabanza, ¿sí? Entonces, ¿qué le estamos cantando? Tenemos que reflexionar que debemos cantar lo que viene contenido en la palabra de Dios, sus promesas, sus hechos, sus obras y todo lo que ya hemos platicado anteriormente. La quinta pregunta es, ¿cómo le estamos cantando? Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Debemos cantar racionalmente y no solo emocionalmente, ¿sí? Nuestro canto debe ser con razonamiento, con entendimiento, es decir, que la música del canto traza el ritmo de la alabanza, ¿sí? De acuerdo a la temática del canto. Por ejemplo, se me viene a la mente el cántico de Moisés, ¿no? Por ejemplo, va rápido el Salmo 113, el Salmo 150, imagínense que cantara el Salmo 150, pues toda triste, pues como que no va entonado, ¿no? Si me voy a los himnos, por ejemplo, el de Firmes hacia adelante, imagínense, el Firmes hacia adelante es una marcha, firmes hacia adelante, ¿sí? Tenemos que saber poner precisamente el ritmo adecuado a la temática del canto, ¿sí? Para que precisamente se entienda lo que estamos cantando y que sí, ciertamente, pues transmitamos el sentimiento de que corresponda a la temática del canto, ya sea un sentimiento de aliento, de esperanza, de consuelo, de fortalecimiento en la fe, o un canto de gozo, de gloria por el conocimiento que nos da a conocer a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, eso es cantar con inteligencia, cantar con entendimiento. Yo les voy a pedir que alguien más me ayude a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Por favor. Hermana, mientras alguien busca esa lectura, ¿puedo preguntarle algo? Con mucho gusto, adelante. Sí, una vez estaba en uno de mis trabajos platicando con un cristiano pentecostal o pentecostés, no sé cómo se dice. Y él me platicaba que en su culto sí bailaban y movían los brazos y así. Y y me dijo, es que es bíblico, y me citó este pasaje. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Le voy a leer unos. Dice, sí. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y tenía vestido David un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, pregunta ¿es justificado o nosotros o no es justificado bíblicamente? O no es importante, más bien. Bueno, yo creo que precisamente ahí tenemos que ver, ¿cómo se llama? Que se conoce la etiología, es decir, el momento, el lugar, la cultura del país de donde se esté llevando ese tipo de alabanza, ¿sí?
no necesariamente, o sea, vamos a decir, sí es bíblico y entonces de aquí vamos a todos estar bailando, ¿no? Cuando estamos cantando. Entonces, lo principal no es alabarnos, como vuelvo a los temas anteriores, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo estoy haciendo para, ¿cómo te diré? Para mí misma, ¿sí? O o para darle la gloria a Dios, ¿sí? Porque ese tipo de forma de alabanza finalmente está dándome, ¿cómo te diré? Ese estímulo a mi carne, ¿sí? A mis emociones, pero más allá de darle la gloria a mi Dios, ¿sí? No, yo creo que se pierde. Por ejemplo, también he visto justamente en esa rama denominacional, por ejemplo, ya hay grupos, por ejemplo, de mariachi, grupos de tipo de baile, no sé cómo le llaman, colombiano, de ese estilo, y le ponen letra cristiana, pero tiene esos ritmos. Entonces yo creo que finalmente pierdes esa esencia de adoración y espiritual. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces cuando empiezas a darle más lugar a tu carne, de, de poner una música o un ritmo que realmente agrade a tu carne, pues vas perdiendo, quieras que no, el propósito de adorar y alabar únicamente al único que lo merece, ¿no? La honra, la gloria y toda adoración. Es mi punto de vista. Obviamente, como te digo, son denominaciones que podrían conocerse como denominaciones cristianas y tienen se puede decir sus costumbres o ahora sí que sus modos, su cultura, pero desde mi punto de vista perdemos la esencia de la alabanza y la adoración. Y quizás nos aclare un poco ese versículo, el de 1 Corintios 14:15, no sé si ya lo tienen. Gracias, hermana. No, ¿de qué? 14:15, hermana. 14, verso 15. Okay. La palabra Primera, de Dios, perdón. adelante, perdón. La palabra de Dios dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Así es, entonces, no sé si esto pueda responderte, querido Iñaki. Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Entonces, insisto, si le damos mayor peso al adorar a Dios más en tono espiritual, que dando lugar a las emociones pues carnales de nuestra carne, pues creo que es mejor, desde mi punto de vista, ¿no? No sé si me haya sido clara o te haya enredado más, querido Iñaki. Quedó claro y con el texto quedó más claro. Ah, Gracias. no, muchísimas gracias a ti. La sexta pregunta, ¿queremos adorar y alabar a Dios o a nosotros mismos? Dice, debemos luchar contra los sentimientos de vanidad, de estelarizar, protagonizar, evitar cantar solo por costumbre o tradición, ¿sí? No olvidemos que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que Dios es el único digno de toda gloria, honra y honor, ¿sí? Entonces, a veces, precisamente, por ejemplo, hablando de ese tipo de alabanza en las otras denominaciones como las mencionadas, hay mucha gente pues, que dice, yo voy nada más a la alabanza, porque ya la predicación ya me aburre. Ya me salgo y se salen. Y he visto, sí llegué a ver, así muchas personas que, pues mientras estaba la alabanza, ahora sí que a todo, ¿no? A todo pulmón
levantando las manos y aleluya y gloria a Dios y todo. Pero venía el tema y se salían. Entonces, yo estoy a la alabanza, porque es que la verdad la predicación me aburre. Yo dije, carambas, o sea, realmente es incongruente ese criterio, ¿no? Pero desafortunadamente a veces pasa incluso en nuestras propias iglesias denominacionales donde nosotros estamos, surge ese tipo de sentimientos, por ejemplo, en los coros, ¿sí? Ya sea juveniles o de cualquier nivel, a veces prevalecen los sentimientos de vanidad, ¿no? De, ay, que vean qué bonita voz tengo, canto como una ocasión, estaba muy en desacuerdo, un pastor decía del coro que cantaba mucho mejor que los ángeles o como los mismísimos ángeles. Y pues yo creo que lejos de ayudar a ser humildes, pues hace que la vanidad salte, ¿no? Que la carne salga a esto, a ser estelar, a ser protagonista y más allá de elevar la alabanza para la gloria de Dios. Entonces, debemos preguntarnos si realmente queremos adorar y alabar a Dios o a nosotros mismos, ¿sí? Queremos recibir el reconocimiento de la iglesia, del gobierno de nuestra iglesia, queremos recibirlo, ay, qué bonito cantan, no, hombres, realmente son una maravilla. No, yo creo que tenemos que ser humildes siempre y no protagonizar ni esterilizar nada, porque nuestro canto debe ser humilde, porque nuestro Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? En espíritu y en verdad. Entonces no pongamos piedra de tropiezo para que nuestra alabanza no llegue al trono de Dios, ¿sí? Sino que se quede solamente ahí rebotando entre las paredes, ¿sí? Que sea para la gloria y la honra de Dios, la edificación de la iglesia, ¿sí? Como digo, para la esperanza, consuelo y fortalecimiento de la fe, ¿sí? Pero no para enorgullecernos a nosotros mismos. Dice en el libro de Apocalipsis 5:13, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder, ¿sí? A toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Todo, al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? En Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo, ¿sí? Y Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sí? Y ya la última pregunta, no les quiero cansar, ya voy a terminar. ¿Qué hacer para lograr una verdadera alabanza y serles agradable a nuestro Dios? Primero, llevar una vida agradable a los ojos de Dios y posteriormente a los ojos de nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, llevar una vida agradable, porque de nada me sirve cantar como los mismísimos ángeles si mi vida cotidiana no es agradable a los ojos de Dios. Si soy una persona intransigente, si soy una persona que tiene un pésimo testimonio, y no necesariamente porque tenga algún vicio, ¿no? Sino porque soy mal hablado, porque soy prepotente,
porque lastimo al anciano, porque no tengo cuidado del anciano, de los niños, de los discapacitados, porque soy irreverente con los padres, porque soy una persona que nada tiene que ver con la vida cristiana, pero eso sí, ¿no? Cuando voy a cantar, hasta me acomodo la corbata, ¿no? Que, que no falte ningún detalle, ¿sí? Entonces debo ser congruente con la vocación con que hemos sido llamados a participar, ¿sí? Dentro del ministerio, ¿sí? Del ministerio en las iglesias, específicamente en el canto, para alabanza y gloria de nuestro Dios, siendo imitadores de Dios como hijos amados, dice así en Colosenses 5:1. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿qué debo hacer para tener una alabanza que le agrade a Dios? Primeramente, llevar una vida agradable a sus ojos y también agradable a los ojos de nuestro prójimo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano? Eso es incongruente, ¿sí? Segundo, debo cantar con entendimiento, con reverencia, con humildad, con fervor, con amor, con perseverancia, con gozo, ¿sí? Tercero, con respeto también a nuestras autoridades de cualquier índole, ¿sí? Debemos tener respeto a nuestras autoridades en nuestra casa, en la iglesia y en donde quiera que seamos. Debemos ser respetuosos. Y si hay alguien que nos esté enseñando, nos esté dando instrucciones referentes a la música, con mayor razón, ¿sí? Porque Dios quiere que hagamos todas las cosas con entendimiento y con inteligencia. Debemos mostrar disciplina, constancia, interés, empeño, dedicación, esmero, ¿sí? De querer hacer las cosas que realmente le agraden a Dios, ¿sí? Es no nada más cuando hoy no tengo ganas, hoy no voy a participar. No, me cae mal tal, me cae mal aquel, el director, ya me lo volvieron a cambiar. En fin, mil pretextos y supuestas justificaciones de lo que no nos agrada, pero pues no es a nosotros la alabanza, es a nuestro Dios. Y Dios merece que hagamos todo lo mejor para la gloria de su nombre. No ser, perdón que use esta palabra, pero sí no ser mediocres en la alabanza que Él merece, porque Él merece todo lo perfecto, porque Él es perfecto. Debemos darle lo mejor, siempre darle lo mejor. Debemos tener siempre disposición a aprender su palabra, siempre, siempre tener esta disposición, porque como les decía, hay jóvenes y hay personas, no nomás jóvenes, que dicen, yo nomás estoy en la alabanza y de ahí ya me salgo, porque ya me aburre la palabra. Para nada, o sea, debemos ser congruentes, ¿sí? Aprender la palabra porque eso nos va a instruir en todo lo que hagamos. Disposición al servicio de la obra de Dios a través del canto y de cualquier otra actividad que nos requieran para el servicio de la iglesia y la extensión del evangelio. Siempre debemos estar dispuestos. Recuerdo mucho que también cuando llegué a ir a campañas evangelísticas, también fui con otra amada iglesia cristiana, llegamos a ir a otros estados y a veces sí tocaba cantar al coro de la iglesia, cantaba en plazas grandes a donde lo llevaban y el coro llevaba sus túnicas, iban ahora sí que con su ropa de servicio y estaba el calorón y todo, pero ellos estaban gozosos de darle el servicio en la obra a través de su ministerio que era la alabanza. Y como les repito, no nomás el coro de la iglesia, los coros juveniles se repartían en teatros que se conseguían, plazas, mercados. Ahí se ponían a hacer las presentaciones de canto y posteriormente de eso la palabra evangelizadora. Entonces, Dios, debemos estar completamente dispuestos a agradarle con nuestra vida,
y nuestra alabanza a nuestro Dios. Y por último, glorificar a Dios sobre todas las cosas, en cualquier tiempo, aún en tiempos de adversidad, ¿sí? Yo creo que aún más en tiempos de adversidad, porque es cuando reconocemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Que no nos abandona. Escuchaba hoy un mensaje acerca del libro de Job y me conmovía bastante, que precisamente a veces nos sentimos abandonados por Dios o cosas así por el estilo. Pero cuando vemos que precisamente sentimos la compañía de Dios a través del Espíritu Santo, podemos ver que pues vamos atravesando este valle de sombra, ¿sí? Lo vamos atravesando con la compañía de Dios y justamente nos fortalece a alabarle, glorificarle, cantarle, cuando más estamos en prueba o en tribulación, ¿sí? Dios nos fortalece y nos aumenta la fe, nos aumenta mucho la fe en las pruebas que atravesamos por medio de la alabanza. Entonces, por todo los puntos vistos, esperemos que podamos responder pues las preguntas que les hice en un inicio, ¿verdad? Sí, todas las preguntas que vimos es a quién le cantamos, por qué le cantamos, para qué le cantamos, qué le estamos cantando, cómo le estamos cantando. Le cantamos para adorar y alabarnos a nosotros mismos o a Dios, y qué debemos hacer para agradarle a Dios con nuestra alabanza. Espero que haya sido clara, y de cualquier manera, como siempre, estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o aclaración que me gustaría escuchar de cualquier manera. Y siempre aquí estamos a la orden para ahora sí que dice la palabra, motivarnos al amor y a las buenas obras en Cristo Jesús. Gracias por su amable atención y que sea de bendición. Que Dios los siga bendiciendo, queridos hermanos. Hasta luego.